Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio Lupe Rumazo. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Control de Procesos, Óscar Camacho, Andrés Rosales y Franklin Rivas, y el libro Electrónica Básica, Ricardo Yuzzi y Pablo Lupera, Escuela Politécnica Nacional, organizada por REUDE, que tendrá una duración de 1 hora. Participa Óscar Camacho, Jenny Ruales Nájera y Ricardo Yuzzi. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buen día a todas las personas que nos están acompañando por todas estas vías virtuales, sea Facebook Live, Instagram, etcétera. La Escuela Politécnica Nacional, por medio del Comité Editorial, presenta esta tarde 2 libros técnicos titulados Control de Procesos y Electrónica Básica. El Comité Editorial de la Escuela Politécnica Nacional es relativamente nuevo en la institución. Fue creado en junio del 2017 con el aval del Consejo de Docencia y el Consejo de Educación. Los aportes que se han tenido desde ese entonces son 11 libros en el área de ciencia e ingeniería. El comité editorial de la Escuela Politécnica Nacional está conformado por la editora, quien les habla, el coeditor, el doctor Marco Calahorrano, y entre los miembros del comité contamos con la participación del doctor Leonardo Basile, el doctor Víctor Hidalgo, el doctor Luis Urquiza. Debido a la pandemia, nuestras actividades tuvieron que adaptarse a las condiciones de estas situaciones del medio. Pues ya no tenemos una impresión masiva de los libros. Imprimimos un número limitado, pero sí estamos dando a los libros en forma digital. La institución, la Politécnica Nacional, ofrece en forma gratuita el acceso a los libros que nosotros estamos editando y publicando a través del comité editorial. Al publicar los libros en ciencia y tecnología, estamos contribuyendo a disminuir de alguna manera la dependencia tecnológica que Ecuador tiene con relación a los países del primer mundo, o lo que se llama países del norte, y también a los países de la región latinoamericana. Tenemos una serie de libros, como ya les mencioné, a los interesados en las áreas de ciencia y tecnología, que quieran ver qué libros tenemos disponibles, que quieran adquirirlos, pues pueden contactar con el siguiente correo electrónico: librería.ventas@epn.edu.es. Con este preámbulo, vamos a dar paso a un conversatorio con 2 de los autores de los libros que vamos a presentar esta tarde. Control de procesos. Control de procesos. Un título bastante sobrio, pero es así. El título dice lo que es. Este libro está estructurado con 10 capítulos, tiene 336 páginas y fue presentado este año, en el 2020. Los autores de este libro son el doctor Óscar Camacho, el doctor Andrés Rosales y el doctor Franklin Rivas. Tanto el doctor Camacho como el doctor Rosales son profesores de la Escuela Politécnica Nacional y el doctor Franklin Rivas es profesor
de la Universidad Técnica Federico de Santa María de Chile. Y además es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Ibarra. El segundo libro que vamos a presentar esta tarde, que tengo el honor de presentar esta tarde, tiene como título Electrónica Básica, cuyos autores son el ingeniero Ricardo Liuxi y el doctor Pablo Lupera, distinguidos docentes de la institución. El libro consta igualmente de 10 capítulos y con 466 páginas. Bueno, vamos a hacer este conversatorio con Óscar Camacho, uno de los autores del libro Control de Procesos, y con Ricardo Liuxi, que es el autor también del libro Electrónica Básica. Óscar y Ricardo, ¿podrían presentarse y describir quién es Óscar, por un lado, y quién es Ricardo, por el otro? Le damos la palabra a Óscar primeramente. Muy buenas tardes con todos, muy agradecido por la invitación, encantado de verla, profesora Ruales, igual encantado de verlo, profesor Yuxi. Tenemos la oportunidad de vernos, aquí hemos tenido casi 9 meses ausentes de la Politécnica, pero no ausentes del trabajo. Hemos estado, creo que, trabajando más duro en este tiempo. Bueno, Óscar Camacho es ingeniero electricista, egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Posteriormente fui a la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, y realicé primero una maestría en ingeniería química y luego un doctorado en ciencia de ingeniería. Y al regresar a Venezuela, volví a la Universidad de los Andes y estuve en conjunto trabajando entre la Universidad de los Andes y algunas capacitaciones externas que yo hacía para la Petróleos de Venezuela, en el área justamente de control de procesos. Y bueno, desde el 2014 estoy en la Escuela Politécnica Nacional. Ya tenemos 6 años de ser docentes de la Escuela Politécnica Nacional, con mucho orgullo y con mucha alegría de conformar ese excelente equipo de trabajo que tenemos en la institución. No sé si les hablo un poquito del libro. No sé si Ricardo... Luego vamos a hablar, les voy a dar un tiempito para que describan sus obras maestras. Damos la palabra a Ricardo y asimismo preséntese. ¿Quién es Ricardo Liuxi? Por favor. Un gusto saludarles, doctora Ruales, doctor Camacho. Para mí es muy grato compartir este espacio con ustedes, profesionales tan destacados, y felicitándole también al doctor Camacho, ¿no? Por todo este trabajo que ha hecho. También felicitarle al doctor Rosales y a Franklin Rivas. Bueno, de mi parte, Ricardo Liuxi es un técnico. Es un técnico, la verdad es que yo tuve mi preparación desde el inicio del bachillerato en el Colegio Técnico Salesiano Don Bosco de la Kennedy en Quito. Después ingresé a la Escuela Politécnica Nacional, ahí me preparé en el área de electrónica y telecomunicaciones. Después estudié ahí mismo una maestría en redes de telecomunicaciones. Después viajé a Inglaterra a seguir con mis estudios en el área de ingeniería de comunicaciones. Y bueno, actualmente estoy becado por el gobierno francés y también auspiciado por la Politécnica Nacional, estudiando en la Universidad de Perpiñán, en Vía Domitia, en Francia, ¿no? En el área de redes neuronales. Y bueno, lo que puedo decir de mí es que soy un técnico nato, y lo que busqué hacer con este documento es mezclar la técnica, el conocimiento, un poco de experiencia que tengo con la ciencia. Ok, muchísimas gracias, Ricardo. Pues le vamos a dar nuevamente la palabra a Óscar y que nos describa en forma sucinta su obra preparada.
Control de procesos. Sí, bueno, este libro tuve el honor de compartirlo con el doctor Rosales y con el doctor Franklin Rivas, amigos y compañeros. Digo amigos y compañeros porque para que esto logre salir hace falta conformar un equipo donde haya mucho compañerismo y donde todos podamos pues, apoyar. El libro Control de Procesos nace primero de una carencia de libros en español que tenemos en el área de control de procesos. No hay libros o hay algunas traducciones, como la profesora Roa les comentó, de algunos autores, como el caso de quien fue mi director de tesis en Estados Unidos, el doctor Carlos Smith, que son traducidos y así algunos otros traducidos, pero no hay una presentación de un libro de control de procesos en español. Este libro es un poquito diferente al resto de los libros de control de procesos porque los primeros 5 capítulos son control clásico, P&ID, algunos ajustes cascada, algo de modelado, pero luego los otros 5 capítulos se toca control multivariable, se entra un poquito en la parte de inteligencia artificial, control predictivo, control por modo deslizante con una versión que nosotros hemos realizado y que se ha usado con mucho éxito y que básicamente termina siendo un P&ID robusto, vamos a llamarlo así. Tiene también aportes interesantes por las diferentes experiencias que tenemos los 3 autores. El doctor Rivas es experto en la parte de inteligencia artificial. El doctor Rosales hace bastante robótica y ha trabajado en control predictivo. Yo he hecho más control de procesos hacia el lado de ingeniería química y control robusto. Entonces logramos conformar, y bueno, y hay también experiencia nuestra a nivel industrial, con cursos dictados y asesorías hacia el sector petrolero. Aprovechamos también una de las fortalezas nuestras de la Politécnica, que es de nuestro departamento, el Departamento de Automatización y Control Industrial. Creemos que tenemos un grupo de excelencia dentro del departamento que nos permite como ser como el grupo más representativo de control dentro del país. Y eso pues, se demuestra en los eventos que hemos llevado a cabo y la cantidad de publicaciones que hacemos. Entonces, básicamente este libro es un libro que busca llegar a los estudiantes no solamente de ingeniería eléctrica y electrónica, puede ser usado en ingeniería de sistemas, en ingeniería química, en ingeniería mecánica. Puede ayudar no solamente a nuestros estudiantes de la Politécnica, sino a los estudiantes a lo largo del país. Puede ser también un libro que se use a nivel de Latinoamérica y de alguna manera pues tiene esa conformación de experiencia, de calidad en sus autores, el respaldo de un departamento y de una institución número 1 y un espacio que queda porque no hay libros de control de procesos en español. Entonces creo que esto es un poco nuestro libro. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Ricardo. Igualmente, le solicito que haga una descripción del contenido del libro y también que nos indique cuáles serían los usuarios potenciales de su libro. Claro, muy amable, doctora. Bueno, en realidad también le quisiera contar un poquito del origen del libro. Entonces, bueno, básicamente el libro surgió a partir de una necesidad. Si bien es cierto, en la actualidad sí se cuenta con una bibliografía de electrónica, pero es bastante... hay algunos casos en donde se aprecia la electrónica desde un sentido bastante superficial, otros desde un sentido demasiado profundo. Entonces lo que tratamos de generar con Pablo
con el doctor Lupera, que en realidad hemos realizado algo que mencionaba el doctor Camacho. Hay que tener una mística de trabajo, deben hacer las ideas, debe haber eso, esa fluidez. Y en muchos de los casos, eso, con muchos colegas, no surge tanto. Entonces, con el doctor Pablo Lupera, en realidad fue una experiencia muy grata, porque en realidad lo que se buscó es consolidar dos pensamientos que son diferentes puntos de vista a la larga. Entonces, el documento se enmarca en el análisis desde el punto básico, desde semiconductores, hasta la explicación de la operación de dispositivos electrónicos. Entonces, si bien es cierto, en muchos casos alguien podría decir esto ya existe en el mercado, pero en realidad lo que buscábamos con Pablo es generar un complemento a lo que ya existe. Un complemento que permita a los estudiantes de nuestra experiencia, porque justamente como el doctor Camacho, yo también ingresé en el 2014 a la universidad. Entonces, justamente regresaba de mi posgrado en Inglaterra y estaba trabajando en esa época, recuerdo, en el INAMI, y también de ahí salían algunas necesidades de la electrónica básica para darle mantenimiento, por ejemplo, a sensores, a termocuplas, a diferentes equipos de medición. Entonces, siempre se necesitaba lo básico, pero también un fundamento más sólido de una cierta práctica, un cierto diseño, aunque sea un poco básico. De ahí, bueno, básicamente el libro avanza, nosotros también hablamos acerca de filtros, un poquito de respuestas en frecuencia, algo que podría ser un poquito básico, pero lo tratamos de explicar consolidando la ciencia, consolidando la investigación también, haciendo un poco de investigación básica ahí. Y el libro se consolida totalmente con ejercicios. Entonces, nosotros tenemos 2 capítulos que son exclusivamente de ejercicios de diseño básico de amplificadores. Entonces, eso creo que es el plus que también se pone en el documento que hemos realizado. Esa sería mi apreciación, doctora. ¿Y cuáles serían los usuarios de su libro, del libro, de la obra que ustedes presentan? En realidad, nosotros con Pablo tratamos de hacer que el libro tenga una parte básica y una parte relativamente avanzada del conocimiento relativo a electrónica. Entonces, nosotros podemos decir que alumnos desde el bachillerato técnico, alumnos de la ingeniería de la universidad en niveles medios, tecnología. Nosotros también pensamos que inclusive técnicos de instituciones que estén relacionados con el mantenimiento electrónico de equipos también pueden hacer uso de este tipo de documento. Muchísimas gracias. Cuando trabajamos o preparamos una obra, en este caso un libro, ¿no? Si lo hacemos individualmente, pues solo yo trabajo y yo me administro, pero cuando vamos a compartir, en el caso del libro de control de procesos, tenemos 3 autores. Y en el caso de electrónica básica tenemos 2 autores. Me gustaría que ustedes nos cuenten cómo se estructuró la escritura del libro, en un caso contando con 3 autores, con pensamientos y experticias diferentes para que coincidan hacia un fin común, que era el libro. Por favor, Oscar, ¿nos puede contar? Sí, con todo gusto, profesor. Es una pregunta muy interesante y que vale la pena, pues, así contar un poquito la historia. Y voy a comenzar la historia un poquito más atrás. Cuando vengo al país en el año 2014 y que converso de una manera sin conocer al doctor Rosales, porque el programa Prometeo me había seleccionado, yo quería venir a Quito y buscando y preguntando, me recomienda que converse con el doctor Rosales. Y le escribo al doctor Rosales y me dice, sí, pues sí sería un gusto que usted viniera a trabajar con nosotros aquí en la Politécnica Nacional. Yo le hablé un poco de mi experticia, que era en el área de control de procesos. Y así llegué y empezamos a compartir el curso Control de Procesos, que en la actualidad también lo estamos compartiendo. A finales del 2015, sí, mediados del 2016, nos reunimos y yo le digo a Andrés, ¿por qué un poco la experiencia que tenemos, que como usted dice, profesor, es un poquito,
variada, porque control primero es un eje transversal que está en casi todo, pero teníamos experiencias diferentes. Le comento, ¿por qué no comenzamos a escribir algo? También habían partes de inteligencia artificial. En ese momento el doctor Rivas era profesor de la Pontificia y estaba en Ibarra, no estaba tan lejos como está en la actualidad, y lo invitamos para que viniese aquí a Quito y nos reunimos el doctor Rosales, el doctor Rivas y mi persona, y comenzamos a conversar sobre esto. Al doctor Rivas le encantó la idea y empezamos a conformar ese primer borrador, ese primer dibujo de lo que sería el libro, de los capítulos. Terminamos haciendo 10 capítulos, que más o menos 3 y un poquito más hicimos cada uno. Yo casi hice 4 y los otros compañeros hicieron los otros 3. Y luego nos tocaba intercambiarnos. Lo que yo escribía le mandaba a Andrés revisaba y le mandaba a Franklin, y ahí a veces se nos complicaba un poco esa logística que nosotros tomamos. Y luego conversamos, ¿y cómo poner el libro bonito? ¿Cómo escribir bien? Entonces, bueno, vamos a hacer en látex. Pero bueno, cada uno de nosotros anda bastante comprometido con su tiempo. Entonces, bueno, ubicar a alguien que nos ayudara con la escritura en látex, revisar, ir avanzando. Y eso nos llevó hasta más o menos como creo que el 2018, que ya entregamos el libro para que empezara el proceso de revisión por pares. Entonces, sí, el proceso fue bonito porque, bueno, es como concebir algo y poderlo empezar a realizar. Tratar de hacerlo compacto, porque uno a veces quiere escribir mucho. Y entonces, ¿cómo ponerlo más pequeño? Igual salieron 300 y algo de páginas. Sigues avanzando y en algún momento dices, bueno, y este capítulo, pero si no ibas a terminar haciendo un libro muy grande y nunca lo vas a terminar. Entonces, en algún momento decidimos, bueno, vamos a llegar hasta aquí, vamos ya a cerrar el libro, vamos a esperar, revisar, y revisamos y siempre conseguimos algo, nos faltaba, algo no estaba bien. Y así fue la experiencia, así fue una experiencia compartida en las mismas redes que manejamos en la actualidad, y las formas estas de comunicarnos nos permiten mirar, y la corrección. Pero hay algo importante dentro de esto, que es que haya una planificación y un cumplimiento de las actividades por parte de todos. En eso es bien importante que el equipo se conforme y el equipo cumpla, porque si uno cumple y los otros dos no, o dos cumplen y uno falla, esto empieza a salir mal. Entonces, un poco la experiencia nuestra fue bastante grata, muy contentos los 3 autores por el resultado del libro, y con los apoyos que tuvimos también internamente dentro de la institución, nuestros estudiantes que revisan y siempre tienen más ojos y algo corrigen, y así estuvimos hasta que por fin, Dios mediante, ya el pasado agosto salió el libro en la Politécnica. Y a ustedes también, profesora Ruales, por todo el empeño que ha puesto para que esto salga adelante. Muchísimas gracias. Ricardo, ¿nos podría contar la experiencia que ustedes tuvieron en la estructuración del libro? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? Claro, doctor. Verá, en ese sentido, con Pablo, bueno, nosotros veníamos de trabajar en algunas tesis de grado, nosotros en algunos proyectos de titulación, y también realizamos algunos proyectos de investigación y vinculación. Entonces, durante ese tiempo, la verdad es que yo no soy muy partidario de
de llevar toda la documentación a diapositivas. O sea, a veces mis compañeros me quieren matar porque no piensan lo mismo, pero entonces, yo decía, es preferible generar en el estudiante a veces por el corto tiempo que ellos tienen y no alcanzan, por ejemplo, a copiar las cosas en clase, a veces se distraen por alguna cosa y pierden el hilo. Entonces, yo generaba alguna documentación, igual Pablo. Entonces, un día conversando, yo tenía ya un poco del material que ya teníamos, que presentamos en el documento, y le mencioné a Pablo que estaba trabajando en eso, y por ahí salió la idea de que podíamos hacer el libro, y algo más, con más rigurosidad académica, ¿no? Pasando por la editorial Politécnica. Entonces, lo que se buscó en realidad es consolidar todo el material que nosotros teníamos, que habíamos desarrollado, que a la larga fue un desarrollo de total, bueno, la presentación del libro fue 2 años, me parece, de trabajo en la editorial, pero en realidad fueron, aparte, 4 años también de la generación de la documentación. O sea, es bastante tiempo porque, inclusive para las gráficas, había gráficas en las que yo decía, el estudiante no entiende así, no entiende o la mayoría de veces no comprenden la misma idea que yo. En algunos casos, como lo mencionaba el doctor Camacho, los estudiantes decían, pero profe, esto está mal. Entonces les decía, sí, tiene razón, está mal. Entonces debía hacerse algunas correcciones. Y eso, en realidad, con Pablo ha sido un trabajo, por más decirlo, genial. Ha sido trabajar con él muy productivo, porque él es una persona muy meticulosa, ¿no? A veces uno saca las ideas y tal vez es por el proceso cognitivo de uno a veces en el mismo documento está claro para uno lo que está ahí, pero a veces para otra persona no está tan claro, ¿no? Entonces ahí se van complementando las ideas, y con Pablo es un trabajo bastante ágil en realidad. Y ahí creo que, como lo mencionaba el doctor Camacho, igual yo coincido totalmente, es la responsabilidad de cada uno de los autores, ¿no? Porque en esa relación, compromiso que hay en la generación del documento, tiene que haber responsabilidad y también tiene que haber agilidad, ¿no? Porque si no, a veces las cosas se quedan un poco tapadas por otras actividades que tenemos que realizar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Como se puede apreciar de los dos autores, cuando se tiene otros coautores en cada uno de los libros, lo que se requiere es un compromiso de todos los coautores de cada una de las obras. Sin esto, si no hay un compromiso, un cumplimiento de lo que se han comprometido, pues es bien complicado. Eso, en la preparación de un libro, no es que vamos a preparar de un día para el otro. Hemos escuchado que toma su tiempo. Y toma su tiempo porque hay que concebir primeramente el libro, luego empezar a prepararlo, validarlo entre nosotros, entre los coautores, con los alumnos. Y luego pues pasa a esa famosa comité editorial, que también el editorial de la Politécnica, en el proceso que tenemos, hacemos una revisión primeramente del documento, de la obra, y luego pues mandamos a evaluar con pares externos especializados. Pues eso también toma su tiempo. Y pues, como lo decía aquí mis contertulios, aparecer, tener la obra maestra, ya terminó, por fin, el ser ha nacido. Pues realmente es un orgullo, mis felicitaciones para los autores. Bueno, ustedes que ya pasaron este proceso editorial largo, como ustedes lo calificarán, ¿qué aprendizaje les dejó de todo este proceso? Empecemos ahora con Ricardo y luego vamos con Oscar. Todo este proceso editorial, ¿qué enseñanzas, qué aprendizaje obtuvieron? Bueno, del proceso editorial, lo que yo siempre destacaré es que los miembros del comité editorial, y bueno, sí, también los pares ciegos que revisaron el documento, nos ayudaron a mejorar la obra, ¿no? Ahora que hay ciertas cosas que, por ejemplo, yo aprendí a ser más detallado
en la documentación, el origen de la fuente de donde se extraen ciertos conocimientos, ciertas definiciones técnicas. Por ejemplo, también como el orden de la obra, cómo tiene que irse ubicando los capítulos. De cierta manera también a veces había un problema en la paráfrasis también, porque es verdad, uno a veces les exige a los alumnos, ¿no?, que deben parafrasear los documentos, pero de forma general y se puede decir que hay paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva, ¿no? Entonces ahí se va cambiando eso de que solo hay que cambiar las palabras, no, hay que cambiar, hay que agregar más cosas al concepto para que se entienda mejor el concepto. Entonces, creo que con Pablo igual lo que aprendimos es a ser más detallados y a buscar más, consolidar el conocimiento, consolidar la definición de ciertos parámetros y también tener la apertura para siempre, en cualquier caso, algún tipo de solicitud de modificación, ¿no?, en el texto. Muchísimas gracias. La misma pregunta para Oscar. ¿Este proceso editorial le dejó algún aprendizaje? Sí. Bueno, un poco para complementar algunas de las cosas que Ricardo ha adelantado. Yo voy a comenzar como de atrás para adelante. Hacer un libro requiere, o terminar un libro requiere de una combinación de autores, de actores, perdón, no de autores, de actores para que esto se pueda lograr. Pero todo ese conjunto de actores deben de alguna manera coincidir en querer lograr algo muy bueno. Y es como cocinar. Y le digo como cocinar por lo siguiente, porque si usted quiere tener una buena comida, usted no se puede apurar. Si usted quiere tener una buena comida, tiene que comprar productos de buena calidad. No puede comprar los productos que estén medio dañados. No puede hacer eso porque su comida no va a quedar buena. Usted tiene que tener a alguien que conozca algo de cocina, porque si usted nunca ha cocinado nada y se pone a cocinar, seguro que va a quedar horrible. Entonces, hacer un libro y el proceso editorial, a mí se me ocurrió pensar, y se parece a cocinar. Mi hijo mayor es chef y se me ocurrió por ahí porque yo lo veo el detalle que él tiene cada vez que va a hacer una comida. No es como uno que se pone a mezclar y a tirar cosas ahí y se lo comen, sino todo lleva unos tiempos importantes. Como lo comentamos hace rato, hacer un libro es una tarea laboriosa, es una tarea que requiere que uno tenga muchas ganas de hacerlo, porque, y no lo digo en el sentido negativo, cada uno de nosotros tiene muchas actividades. Entonces, hacer el libro requiere que usted diga, pues me voy a parar a las 4 de la mañana para escribir un poquito y adelantar el libro y poder seguir en el día con el resto de actividades. Requiere esa integración con los compañeros, que todos entiendan que esto debemos hacerlo así para que sea satisfactorio. Entonces, tener un cuerpo de autores que quiere y que esté comprometido, tener los editores, por ejemplo, el Consejo Editorial de la Politécnica también comprometido con esa calidad, y tener las correcciones, no solamente que hace uno, que hace el comité, que hacen los estudiantes, sino buscar algún amigo que también le eche un ojito y le diga a uno, mire, eso no está tan bien, eso está escrito, no se entiende, porque uno a veces también como ingeniero, pues, a veces pues, se come algunas cositas en la escritura. El diseño es fundamental y bueno, debemos dar gracias a Dios también a la DRI, que le puso mucho empeño en hacer diseños llamativos de los libros, porque nuestro objetivo, el de Ricardo y Pablo, y el de Andrés, Franklin, nuestro, es que nuestros lectores se sientan a gusto con el libro, es decir, que lo agarren y digan, wow, el libro está bonito, está bien hecho, uno abre una página o abre el libro y no se le desarma.
y uno ve una gráfica, como decía Ricardo, y la gráfica se entiende, y la gráfica tiene sus unidades, tiene todas sus magnitudes, sus ecuaciones están bien. Entonces, hay un compromiso entre tantos actores fundamentales en este proceso que termino entendiendo que primero uno pone las ganas, la voluntad y el contenido, pero requiere en el camino un compromiso, vamos a decirlo, en este caso institucional, dado que la editorial es la Politécnica. Es decir, nosotros ponerle el tiempo ese adicional para que el libro salga, pero en el camino que el editor, el que diseñó las portadas, también quiere hacer las cosas con muchas ganas, con mucho gusto. Los que están imprimiendo el libro, yo estoy viendo los libros impresos y veo que están cosidos, entonces es un buen trabajo, donde el que está produciendo el libro también está preocupado. Las versiones digitales que usted mencionó están bien, son fáciles de seguir, y la estructura del libro, y la gente en el camino que uno consigue amigos que también revisen. Entonces, mi experiencia es que esto es un compromiso. Entre todos hace falta seguir en este compromiso. Creo que tenemos excelentes compañeros y profesionales dentro de las diferentes instituciones a nivel país que pudiéramos apoyar en este crecimiento y apoyo por libros para los chicos que están a nivel de grado y también para posgrados. Entonces, creo que podemos seguir aportando en este sentido, profesor. Muchísimas gracias. Siempre hay el dilema, dice, bueno, voy a escribir un artículo científico o escribir un libro, ¿sí? Me gustaría escuchar de ustedes, ¿cuál es la diferencia entre escribir un artículo científico, digamos, para una revista de alto impacto, que sea, y un libro en general? Empecemos nuevamente con usted, Oscar, por favor. ¿Puede comentar? Bueno, sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante también. Y habría que mirar primero dentro de los tipos de publicaciones, son dos de los tipos de publicaciones más importantes que uno como miembro de una institución de educación superior puede llevar a cabo. Los libros son más grandes, los libros más grandes en cantidad de páginas. A veces también el libro va dirigido hacia un grupo de estudiantes donde queremos explicarles muy detallado cada uno de los diferentes pasos, de tal manera que el libro pueda ser casi autocontenido y permita una fácil lectura. Y por otro lado, el artículo es normalmente más pequeño, pueden ser unos 20, algo así. Algunas revistas pueden ser que lleguen a ese número de páginas, pero normalmente siempre son en tamaño de una menor cantidad de páginas. Y normalmente lo que uno escribe en los artículos siempre es muy novedoso, siempre es resultados que de alguna manera otros autores no han llevado a cabo, y uno puede mostrarle a los revisores que lo que uno está proponiendo en ese trabajo contribuye a la ciencia o contribuye en el avance científico, tecnológico. El libro reúne también las experiencias de uno, reúne experiencias de otros autores. Es otro enfoque no más sencillo, porque ambos llevan un trabajo muy arduo y laborioso. Por un lado, es laborioso que uno pueda terminar ese libro que es, bueno, ambos son como hijos de uno, tanto el artículo como el libro, son hijos un poquito diferentes, pero igual se les quiere mucho y se les pone mucho cariño para que crezcan, pero los objetivos que uno dirige son diferentes. En el libro hacia los chicos, y un poco bajar uno
la experiencia, los años, las canas y cosas que uno a veces ha hecho en su vida académica y que quiere dejarle no solamente a los estudiantes, sino al mundo en general como un aporte en ese sentido. Y el artículo, pues es lo que uno, como investigador, va uno caminando y algo se le ocurre y es una idea y la comparte con algún par de uno afuera y desarrolla una ecuación y esa ecuación no se ha hecho y terminas probando y dices, wow, y lo mandas y bueno, te golpean un poquito, le contestas a los revisores y terminas con algo bastante novedoso y nuevo en ese sentido. Eso es un poco la diferencia. Muchísimas gracias. Ricardo, ¿qué nos podría acotar en relación a mi pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre escribir un artículo científico y un libro? Bueno, yo le considero que es diametral la diferencia, porque nosotros, por ejemplo, cuando, dependiendo de cuál sea el objetivo, a veces uno también como investigador ya tiene un trabajo bastante consolidado, entonces busca, no sé, una revista de alto impacto, y mientras más alto sea el cuartil, y que sé yo, estamos apuntándole a un Q1, por ejemplo, y claro, requiere su trabajo, requiere su tiempo, requiere el proceso de investigación, la experimentación, y después todo eso registrarlo, ¿no? Pero casi siempre lo que se pide, a veces hasta por cuestión de costos o algo, es que se trate de ser puntual, ¿no? Se trate de ser consolidado, no puede extenderse en tantas páginas, ¿no? Por el costo de las páginas, por ejemplo. Pero en el caso del libro, uno no puede, yo creo que no debe ser no se debe condensar demasiado la información, porque la meta es que las personas entiendan, que el lector asimile el conocimiento. Ahora, por ejemplo, eso también siempre creo que ha sido un comentario, la solicitud tal vez de las autoridades que también consideren eso, porque la generación del documento del libro sí tarda, es bastante extenso, se requiere bastante tiempo, y en la Politécnica, por ejemplo, se nos gratifican cierta cantidad de horas, bueno, el resultado del trabajo, ¿no? Viendo el resultado de una publicación, en cambio que un libro no, es un proceso que se está en constante mejora por las diferentes observaciones, entonces en muchos de los casos requiere, yo me atrevería hasta decirlo, más trabajo que un artículo. Sí, efectivamente son dos conceptos diferentes. Son, digamos, para dos públicos también diferentes. Les cuento y comento pues que yo publico artículos científicos, difundo los resultados de mis investigaciones en revistas científicas. Pero cuando me ha tocado escribir capítulos del libro, no he tenido este honor de escribir todito el libro, pero sí he participado en capítulos. Realmente es diferente, ¿no? Es diferente y personalmente me ha tomado mucho más tiempo que escribir un artículo científico, porque es otro lenguaje, es otro público el que al cual está enfocado el libro. En las evaluaciones y pues de acuerdo a la reglamentación nacional se califica como obra de relevancia, pero sí estoy de acuerdo que debería darse un mayor reconocimiento a las personas que escriben libros, porque realmente es una experiencia bastante interesante, bastante fuerte y que demanda tiempo. Otra preguntita que tenía por aquí. ¿Ustedes tienen planes para escribir algún otro libro? ¿Sobre qué temática lo harían? Porque yo me acuerdo que en el lanzamiento del libro de Ricardo y de Pablo ya se mencionaba algo. Empecemos con Ricardo. Cuéntenos, ¿qué? ¿Tienen alguna de escribir algún otro libro, de empezar o ya empezaron? ¿O cuál es la temática? Claro, bueno, sí, nosotros tenemos alguna noción ya, tal vez por adelantarle un poquito algo, podría decirse que es algo más orientado. Los comerciales para el futuro, ¿no? Pero sin para spoilers. la audiencia que nos escucha.
La verdad es que nosotros sí estamos pensando un poco orientarnos a algo más relacionado a telecomunicaciones. Entonces, sí, estamos pensando con Pablo eso. Bueno, ahora por las circunstancias, bueno, yo me encuentro en este momento aquí en el Ecuador, pero yo debo retornar a mi segunda estancia doctoral a Francia. Entonces, es por cuestiones de tiempo que creo que ahorita eso va un poco despacio. Pero sí, nuestro interés es publicar porque en realidad sí consideramos que puede ser que estas obras que se generan pueden ayudar. Sí pueden ayudar. Así, como yo les decía, todos estos aportes y muy significativos nos permiten disminuir la brecha tecnológica, ¿no? Generar nuestro propio material, ¿no? Oscar, cuénteme usted, ¿qué perspectivas tiene? ¿Ya andan cocinando alguna temática de libro? ¿Cómo está eso? Sí, Jenny. Por eso comentaba hace rato que cuando nos sentábamos, a veces uno decía, este capítulo está como cortico, porque revisando el libro de control de procesos, por ejemplo, hay un capítulo, creo que es el 7, que es compensación del sistema control de sistemas de fase no mínimo, que es el sistema con retardo y el sistema de respuesta inversa. Eso es casi otro libro. Sistemas multivariables. Nosotros trabajamos solamente el caso descentralizado, pero sistemas multivariables es otro tópico de otro libro. Y del último capítulo de modos deslizantes, que es una visión que se ha desarrollado desde hace un buen número de años en la aplicación básicamente hacia procesos químicos, con unas extensiones que se hicieron para robots móviles y para conversores. Se han desarrollado nuevos mezclas de ese modo deslizante. Entonces, tengo modos deslizantes con un predictor de Smith. Hay un modo deslizante dinámico que hicimos con un estudiante doctoral mío. Hay una implementación, porque los chicos de la Politécnica son muy atrevidos y muy osados en hacer, les gusta hacer cosas complicadas, cosas que los entretenga. Entonces, el modo deslizante que a mí se me ocurrió y que apliqué inicialmente en procesos químicos, se han aplicado y se ha implementado en robots y funcionan bien. Entonces, hay un montón de resultados de artículos en revistas de alto impacto que ahora hay que, como dijo la profesora Ruales, ponerle en un lenguaje un poco más sencillo para que pueda bajar. Más sencillo no por quitar cosas, sino que se pueda hacer más extenso y poder explicar más detalladamente. Entonces sí hay varias ideas, más otro que hemos conversado en el departamento que tiene que ver con aplicaciones de control hacia robótica, que también en eso también estamos. Entonces, sí seguimos con muchas ideas y esperar ahorita salir de algunos compromisos, y yo creo que ya el próximo año debemos dar inicio a uno de estos libros nuevos. Es muy complaciente y gratificante escuchar de que ya hay material para el futuro, que vamos a producir más libros, que vamos a brindar, vamos a contribuir como Politécnica Nacional a la sociedad. Finalmente, algo muy cortito que me gustaría que ustedes lo den, un mensaje a los académicos, a los estudiantes sobre el escribir libros. Empecemos con Oscar. Bueno. Algo muy cortito, por favor. Sí, yo quisiera comentar y creo que el escribir artículos científicos, libros, es parte del ser nuestro como universitarios. Es parte de nuestro, es nuestro compromiso. Es decir, y para mí escribir es una pasión. Yo lo hago de verdad. A veces mi familia y mi esposa me dicen, ¿qué tanto haces? Yo me paro muy temprano a escribir, a ver qué hago, qué desarrollo, porque creo que nuestro compromiso con la sociedad,
con lo que Dios nos puso por delante, que es ser docente, es poder dejar en material impreso estos conocimientos. Y yo invito a mis compañeros a que lo hagan. Yo sé que hay excelentes docentes, compañeros míos en la Politécnica que tienen una capacidad y son muy buenos profesores. Y sacar un poquito de tiempo para traducir eso en un libro. Muchas gracias, Oscar, por sus palabras. ¿Qué nos puede decir en forma muy cortito un mensaje sobre el escribir libros, escribir artículos? Por favor, Claro, Ricardo. claro, doctor. Bueno, en ese sentido, yo lo que quisiera alentar siempre es a los compañeros docentes, porque como lo dijo Oscar, hay muy buenos profesores y la verdad es que hay personas que tienen un buen material. En muchas ocasiones, a veces fue un poquito de miedo a, no sé, tal vez a que les quiten el trabajo que han hecho. A veces no lo hacen público, ¿no? Entonces yo creo que la editorial es una manera de presentar ese trabajo, un trabajo que ellos han pulido, que han preparado bien, presentarle a la sociedad, ¿no? A la parte científica, a la parte docente, y que algo también yo creo que es un talento que se ha dado, ¿no? A todos nosotros, y hay que siempre que tratar de multiplicar eso, de mostrarlo, ¿no? Porque a veces muchas veces hay esas frases que dicen soñar no cuesta nada. Sí cuesta, pues, cuando no se puede hacer todo eso realidad. Entonces, yo creo que sí hay cómo yo aliento siempre a los compañeros docentes que traten de hacer esto, que es una experiencia muy linda. Es laborioso, pero es una satisfacción muy grande. Muchísimas gracias. Pues en la Politécnica Nacional realizamos investigación y una de nuestras fortalezas es esa, la investigación. Pero también publicamos y orgullosamente digo que lo publicamos en revistas de alto impacto a nivel mundial. Difundimos lo que hacemos. Difundimos lo que hacemos con rigurosidad, difundimos nuestro trabajo que lo realizamos con mística, porque eso es el Politécnico. Pues sí, nosotros cuando publicamos artículos, ustedes que lo han logrado publicar libros, envidia, ¿verdad? Sí, los envidio, una envidia sana. Pues les agradezco a ustedes, agradezco a Oscar, a Ricardo, por atender a esta invitación para participar en este espacio que nos han dado en la FIL Quito. Y gracias a REUDE, que nosotros somos parte de la REUDE, la Red de Editoriales Universitarias del Ecuador. Sigamos publicando, sigamos aportando, contribuyendo para mejorar nuestra sociedad. Amén. Gracias a la audiencia que nos escucha y continúen disfrutando de los diferentes eventos de la feria. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Jenny. Hasta luego, Hasta Oscar. luego. Hasta luego, Muchas doctora. gracias. Felicitaciones. Y felicitaciones, Ricardo. Gracias, Jenny, por todo. Gracias. Gracias. De esta forma, concluimos la presentación del libro Control de Procesos, Oscar Camacho, Andrés Rosales y Franklin Rivas, y el libro Electrónica Básica, Ricardo Yutzi y Pablo Lupera. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, la presentación Fractura